Hola a todos, Be'ezrat Hashem, día 4 de Tishrei, continuamos con nuestro shiur de Halajá Yomit. Hoy veremos Parashat Vayelech y nos vamos a concentrar en la importancia del elemento de la vergüenza. Este Shabbat que se nos aproxima es el último Shabbat antes de Yom Kippurim y es conocido bajo el nombre de Shabbat Shuva. Y la razón por la cual se llama así es dado que en este Shabbat leemos como Haftarah unos versos del profeta Osea que dice: Shuva Israel ad Hashem Elokeja ki hashalta ba'avoneja. Vuélvete Israel hacia Hashem Elokeja, dado que te tropezaste en tus pecados. Ahora, claramente este verso requiere explicación. ¿Por qué? Dado que la palabra nichshalta, que es tropiezo, viene de la palabra michshol, que es un obstáculo. Lo cual es muy curioso que el profeta haya utilizado el término nichshalta al referirse a los pecados de la persona. Mucho más acorde hubiera sido que la Torá hubiera utilizado un término como Shuva Israel ad Hashem Elokeja ki garamta avoneja. Vuélvete Israel hacia Hashem Elokeja, dado que causaste tus pecados. O algo parecido. Pero el término michshol, que es obstáculo, es algo que requiere análisis. Y Be'ezrat Hashem, de este análisis llegaremos a el elemento que nos va a permitir tener el mérito de realizar una mitzvah absolutamente primordial para todos nosotros, sobre todo en los días que nos encontramos ahora, que es la Teshuvah, el arrepentimiento. Existe un dayan muy conocido en Israel llamado Arav Yitzhak Zilberstein, quien tiene un libro llamado Alenu Shabeach, y ahí cuenta una historia la cual es simplemente impactante. Cuenta que una vez, hace aproximadamente 30 años, él se encontraba en un vuelo y le tocó sentarse al lado de un hombre quien resultó también ser Yehudí. ¿Cómo lo supo? Ya que este hombre traía consigo una libreta donde aparecía escrito su nombre, Yehezkel Winstein. En medio del vuelo, cuando llegó el momento en que iban a servir la comida, Rav Zilberstein se dio cuenta que este hombre recibió una bandeja de comida que no era kasher. Por ende, el Rav esperaba que este hombre llame a la azafata para decirle que se habían equivocado en su comida. Sin embargo, el señor Winstein se comió toda la comida que había ahí, incluyendo unas albóndigas de carne que claramente no eran kasher. Rav Zilberstein no conocía a este hombre, por lo que se inclinó hacia atrás y esperó que este hombre terminara de comer. Cuando el hombre terminó de comer, el Rav se dirigió hacia él y le dijo: perdóneme, no tengo intención de molestarlo ni mucho menos, pero ¿puedo hacer una consulta? Claro, le dijo el hombre. ¿Usted sabe que tiene la opción de pedir anticipadamente comida kasher en el vuelo? El hombre, al escuchar esto, miró a Rav Zilberstein con una mirada penetrante y le dijo: Señor, yo no como kasher. No como kasher ni en mi casa, ni tampoco fuera de mi casa. ¿Por qué? ¿Qué tiene malo comer kasher?, le preguntó el Rav. A lo que el señor Winstein le contestó que él había dejado de cuidar mitzvot hace muchos años y que no tenía ningún tipo de interés de tener la más mínima conexión con el creador del mundo. Nada. Su relación con Hashem Yitbaraj se había terminado por completo y para siempre. Y no quería volver a escuchar del creador nada, ni sus comandos, ni sus preceptos. Rav Zilberstein estaba impactado de lo que estaba escuchando. Nunca le había tocado ver un odio tan grande en un hombre hacia el creador. Y obviamente se le había despertado la curiosidad sobre qué era lo que había generado dicha magnitud de odio. Por lo que procedió a preguntarle el motivo y este hombre procedió a contarle, aceptó contarle el motivo. El señor Winstein abrió su historia diciendo: él era mi hijo, era todo lo que me quedaba, lo más preciado que tenía. ¿Qué sucedió? Contó el señor Winstein que toda su familia, tanto su mujer como sus hijas, habían sido llevadas a los campos de concentración Holocausto y habían fallecido ahí. Sin embargo, él, junto con su hijo de 11 años, que se llamaba Menahem, habían logrado escaparse a la ciudad y de esta forma habían evitado ser llevados a un campo de concentración, a pesar de que los nazis habían logrado llegar a la ciudad donde él vivía. Él, junto con su hijo Menahem, junto con otros Yehudim que también habían logrado escapar, lograron migrar hacia una ciudad cercana donde muchos otros Yehudim también habían escapado hacia esa ciudad y se encontraron refugiados en un granero
que había sido amablemente ofrecido por un hombre que vivía en aquella ciudad. Cuento corto, un día mientras se encontraban todos refugiados, escucharon voces de alemanes que se encontraban fuera del granero rodeándolo. Inmediatamente se dieron cuenta que se trataba de una tropa nazi. Al parecer, se habían dado cuenta de quienes se escondían ahí dentro del granero, por lo que rodearon el granero y lo encendieron con fuego para quemarlo junto con todos los que se encontraron ahí adentro. Al percatarse de esto, todos los que se encontraron adentro comenzaron a correr para tratar de escaparse, entre ellos también el señor Winstein y su hijo Menahem. Sin embargo, fue ahí que sucedió el desastre. Le dice el señor Winstein al Rav, ya que ahí fue cuando de repente, en un abrir y cerrar de ojos, entre todo el caos que había ahí y toda la gente que estaba corriendo para salvarse su vida, su hijo Menahem se le perdió de vista. Miró hacia un lado y hacia el otro buscándolo, pero no logró verlo. Y él sabía que quedarse parado ahí o volver hacia atrás era prácticamente suicidarse, dado que los nazis estaban disparando a todo lo que se moviera. El señor Winstein siguió contando lo sucedido. Le dice al Rav que al momento en que llegaron a un lugar seguro, él comenzó a preguntarle al resto de los hombres que también habían logrado escapar si acaso alguien había podido ver a su hijo Menahem dónde había ido. Y fue ahí que escuchó la noticia más penosa que le había tocado escuchar en su vida. Uno de los hombres que también había logrado escapar le reportó la penosa noticia que él había visto cómo un general nazi había logrado capturar a su hijo y le había disparado directo en la cabeza. El señor Winstein, mientras le contaba esto a Rav Zilberstein, con lágrimas en los ojos, continuó y con una voz de enojo le dijo: Akadosh Baruj Hu me quitó todo, absolutamente todo. Él sabía que mi querido hijo era lo único que me quedaba en la vida. E igual así fue y me lo quitó. Es por esto que desde aquel momento en adelante, todo lo que diga el Creador, yo hago exactamente lo contrario. No tengo el más mínimo interés de cuidar ninguno de sus preceptos y sus comandos. Mi relación con Él se acabó para siempre. Él me abandonó cuando yo más lo necesitaba. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. Rav Zilberstein cuenta que al escuchar esta historia y ver el profundo dolor que sentía este hombre, no pudo evitar comenzar a llorar junto con él. Quedó tan impactado que no pudo hablar ninguna palabra en las 6 horas de vuelo que le quedaban. Aterrizaron en Houston y cada uno siguió por su propio camino, y Rav Zilberstein estaba seguro que nunca más volvería a ver al señor Winstein. Transcurrieron 4 años y llegó el día de Yom Kippurim. Todos los años, en el día de Yom Kippur, se lleva a cabo un famoso minyan en el Hotel King David, uno de los hoteles más lujosos que hay en la ciudad de Jerusalén. Para este minyan vienen personas de todas partes del mundo y se acostumbra a traer los mejores hazanim del mundo para que así lideren el rezo de la congregación. Aquel año habían invitado a Rav Zilberstein para que sea parte del minyan y pueda dar la famosa drashá que se acostumbra a dar antes de Sha'at HaNeilah, lo cual son los últimos momentos antes de la afinación de Yom Kippurim. Cuento corto, cuenta Rav Zilberstein que en medio del día de Yom Kippur decidió salir de sinagoga para así tomar un poco de aire fresco en Jerusalén, antes de que ingrese la última sección del día. Y fue ahí que, para su gran sorpresa, vio a un hombre sentado en un banco fumando un cigarro en medio de Yom Kippur, en el día más santo del año. El Rav estaba impactado. No entendía cómo un yehudí podía decir fumarse un cigarro en medio del día más importante del año. Rav Zilberstein se acercó un poco más para ver al hombre y fue ahí que casi se cae de espalda. El hombre que estaba sentado en medio de Jerusalén fumando un cigarro en medio de Yom Kippurim era nada más y nada menos que el señor Winstein. El Rav inmediatamente entendió que desde el cielo le habían dado una segunda oportunidad de oro, por lo que se acercó al señor Winstein y le dijo: amigo mío, claramente no es una coincidencia que nos hayamos vuelto a encontrar. Sabes que hoy es Yom Kippur, ¿cierto? Bueno, para que sepas,
Dentro de poco se va a realizar en la sinagoga donde yo estoy rezando el famoso rezo de Izko, para así recordar a los fallecidos. Te propongo algo. ¿Por qué no vienes conmigo y así recordamos el nombre de tu hijo Menahem querido, quien falleció por Kiddush Hashem, y hacemos un rezo para así elevar su alma? Esta puede ser la única oportunidad que tengas de recordar el nombre de tu querido hijo y hacer algo por el bien de su alma. ¿No crees que llegó el momento en que dejes todo de lado y vayas a recordar el nombre de tu querido hijo? Al escuchar esto, el señor Winstein no pudo evitar comenzar a llorar. Él sabía que durante todos estos años no había hecho nada para la elevación del alma de su hijo, por lo que le dijo al Rab: ¿sabes qué? Tienes razón. Es una vergüenza que no sea capaz siquiera de hacer algo por mi querido hijo fallecido. Vamos, te acompaño a la sinagoga. El Rab, lleno de alegría, lo abrazó fuerte y lo llevó consigo a la sinagoga para que le entregue el nombre de su hijo al Hazán y así éste pueda hacer el rezo de Izko por el alma de Menahem. Llegaron a la sinagoga y el señor Winstein lo primero que hizo fue acercarse al Hazán para así decir el nombre de su hijo, pero que fue y le dijo: por favor, ¿puedes recordar el nombre de mi hijo querido fallecido? A lo que el Hazán le dijo: claro que sí. Dime por favor, ¿cuál es su nombre y el nombre del padre? Su nombre es Menahem ben Yehezkel. El Hazán, curiosamente, se congeló por un segundo y le dijo: Ben Yehezkel, ¿qué? ¿Cuál es el apellido? Ahora, esto es bastante curioso, es bastante raro, dado que nunca se pide el apellido de la persona, sino que solamente se pide el nombre del hijo y el nombre del padre, sin incluir el apellido. Sin embargo, el Hazán insistió, se vio un poco nervioso y le volvió a preguntar: Señor, ¿me puede decir por favor, Menahem ben Yehezkel, qué? ¿Cuál es el apellido? Nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, el señor Winstein procedió y le dijo: mi hijo se llamaba Menahem ben Yehezkel Winstein. Hubo un breve silencio y de repente se escucha cómo el Hazán le dice al señor Winstein: ¡Abba! ¡Padre! Llevo años buscándote. Pensé que te había perdido para siempre. Toda la sinagoga, mientras veían esta escena, comenzaron a llorar inmediatamente. El Rav Zilberstein empezó a llorar y no podía creer lo que estaba pasando. No podía creer cómo el simple hecho de que un yehudí haya tomado la iniciativa de dar un pequeño paso en contra de su voluntad para acercarse a Hashem Yitbaraj simplemente producto de la vergüenza que sentía, y eso le haya traído una recompensa de tal magnitud como la que había recibido el señor Winstein, de volver a encontrarse con su amado hijo después de más de 30 años sin verlo. Rabotai, esta historia es muy potente, pero creo que el mensaje que se esconde acá es aún más potente. Si volvemos al verso con el cual comienza la Haftarah, el cual dice: Shuv Israel ad Hashem Elokeja, ki hashalta ba'avoneja, vuélvete Israel hasta Hashem Elokeja, dado que te tropezaste en tus pecados, veremos que en realidad el hecho que la Torah haya utilizado el término hashalta ba'avoneja, te tropezaste en tus pecados, a pesar de que sea curioso el término utilizado, dado que significa en otras palabras que el pecado ya existía y nosotros técnicamente solamente nos tropezamos con él, en realidad viene a decirnos un elemento primordial a la hora de querer hacer teshuvah. Rav Avraham Blickstein, que es el Rosh Kollel de Merced Israel, explicó en su drashá previa de Yom Kippur que la clave del por qué nos cuesta hacer teshuvah se encuentra escondida dentro de la misma palabra. Es decir, si nos fijamos bien, las primeras dos palabras de nuestra Haftarah dicen Shuva Israel, vuélvete Israel, lo cual la palabra Shuva, interesantemente, está compuesta por exactamente las mismas letras que la palabra Busha, que es vergüenza. ¿Por qué? Para explicarnos, tal como trae Rabbeinu Yonah en Ikaret Teshuvah, que en realidad la raíz de por qué no logramos hacer teshuvah y dejar nuestras malas costumbres es simplemente por el hecho de que aún nos falta adquirir el valioso elemento de la vergüenza. La vergüenza de entender quién es el Creador. La vergüenza de entender cuánto nos entrega el Creador, bendito sea, cada día y cada momento de nuestras vidas. Elemento
de profundizar y entender que todo lo que tenemos y que el simple hecho de poder seguir respirando es solamente y netamente gracias a Él. Pero, desgraciadamente, igual así, muchas veces por falta de vergüenza, vamos en contra de su voluntad y hacemos cosas que no están alineadas con lo que Él desea y espera de nosotros, que somos sus hijos. Eso explica por qué el profeta utilizó el término Hashalta ba'avoneja. Te tropezaste en tus pecados, ya que el pecado es una opción que siempre existe. Y de la misma forma que en la vida hay infinitos obstáculos, así también en la vida hay infinitas oportunidades de hacer cosas que no son correctas. Sin embargo, lo que de verdad determina si es que vamos a tropezarnos en el pecado o no, es el nivel de vergüenza que podamos llegar a tener. Es decir, cuánto seamos capaces de entender que Hashem Yitbaraj está ahí mirándonos y que quien logra de verdad entenderlo con seguridad también logrará sentir vergüenza y no caer en el pecado. Al igual que lo vimos con Yosef Tzadik, quien por el hecho de que se le presentó la imagen de su padre cuando estuvo a punto de caer en el pecado con la esposa de Potifar, logró sentir la vergüenza suficiente como para escaparse de ahí y no caer en el pecado. La Gemara Masechet Yevamot, en Daf Ain Het, en la página 78, trae lo siguiente: Shlosha sibanim yesh ba'umazu. 3 signos existen que simbolizan al pueblo de Israel: Arachmanim, Abaishanim, Vagomle Hasadim. La misericordia, la vergüenza y los actos de bondad. Es decir, vemos de aquí que la vergüenza es un factor el cual sin duda debemos trabajarlo en nuestra vida para poder adquirirlo. Está de más mencionar que una persona la cual es sin vergüenza inevitablemente va a atentar en contra de las personas que lo rodean. Pero lo peor de todo es que una persona así, una persona la cual no tiene vergüenza, no solamente es propensa a cometer pecados, sino que también no tiene posibilidad de hacer teshuvah. Y eso es una pena, dado que ese es el motivo por el cual fue creado el hombre y el mundo, para que nos acerquemos al Creador volviendo en teshuvah. Por ende, Yehi Ratzon, que sea la voluntad del cielo, que tengamos el mérito que gracias a los increíbles 2 días de Rosh Hashanah que vimos esta semana, seamos capaces de coronar al Rey único y entender que coronarlo significa internalizar a qué nivel Él se encuentra en nuestro diario vivir y así poder, Be'ezrat Hashem, adquirir un poco de esta cualidad de la vergüenza, la cual nos va a permitir hacer teshuvah shelema antes de Yom Kippurim y ser firmados en el libro de la vida. Shabbat Shalom Borach y Gmar Hatima Tova.